Hoy en esta parte número 163 de Puertas Dimensionales hablaremos de estatuilla, lágrimas de sangre, aviones volando y alguien más también volando. Vaya cosas, ¿eh? Pues preparaos que si lo que habéis visto hasta aquí decía que era fuerte, lo de hoy no se va a quedar corto para nada. Lo primero para hoy, esto, la conexión entre San Padre Pío y Medjugorje. Se dice que el Padre Pío, un sacerdote franciscano que soportó las heridas de Cristo durante 50 años y que murió en 1968, tiene una conexión con las apariciones de Nuestra Señora en Medjugorje. ¿Cómo se puede decir esto si el Padre Pío murió 13 años antes de que comenzaran las apariciones reportadas en 1981? La denuncia se basa en los siguientes testimonios. Años antes de que comenzaran las apariciones en Medjugorje, un grupo de peregrinos de la diócesis de Mostar fueron a ver al Padre Pío. Informaron que les dijo: «La Santísima Virgen María pronto estará visitando su patria». Y esto está extraído de un libro, A Spark from Heaven, de la periodista de la BBC Mary Craig. Medjugorje es un pueblo en la diócesis de Mostar. Además, esta vez, años después de la muerte del Padre Pío, un sacerdote llamado Padre Don Pablo Martín dijo que el Padre Pío lo inspiró a elegir cierta estatua de María mientras visitaba Medjugorje. Dijo que el Padre Pío le reveló que esta estatua se convertiría en un instrumento del acontecimiento más hermoso de esta vida. En septiembre de 1994, el Padre Martín le regaló a Fabio Gregori, un católico devoto, esta misma pequeña estatua de la Virgen para proteger su hogar y su familia en el pequeño pueblo italiano de Civitavecchia. Esta estatua de la Reina de la Paz derramaría lágrimas de sangre 14 veces desde el 2 de febrero de 1995 hasta el 15 de marzo de 1995. La última vez que la estatuilla de María lloró fue mientras estaba en manos del obispo de Civitavecchia, Monseñor Girolamo Grillo, quien había sido hasta ese momento el mayor escéptico de los llantos denunciados. He aquí un resumen de los acontecimientos de la Virgen de Civitavecchia. La tarde del jueves 2 de febrero de 1995, Gregorio se dirigía a misa a toda prisa cuando los gritos de su hija Jessica, de 6 años, traspasaron el aire. «Papá, papá, ven a ver, la Madonnina está llorando, hay sangre por todas partes». Corriendo para reunirse con ella en el pequeño santuario de piedra que había construido en el jardín, vio, dice, un líquido rojo que brotaba de los ojos de la estatuilla y le corría por las mejillas y el vestido. Cuando la estatua fue llevada para ser examinada el 24 de febrero de 1995, después de repetidos análisis y pruebas de ADN, encontraron que la sangre era de origen humano y que era sangre masculina. Y curioso, pues la estatua es de la Virgen María, teóricamente. Mientras que una serie de radiografías y tomografías computarizadas de la estatua misma confirmaron que la estatua era sólida, sin signos de haber sido amañada. Después de la Madonnina, la pequeña Virgen lloró nuevamente en las propias manos del obispo, fue enviado a someterse a más radiografías y escaneos junto con análisis de ADN de las nuevas manchas de sangre, que según se informa eran idénticas a las primeras. Esto finalmente llevó al obispo Monseñor Grillo, quien inicialmente se mostró muy escéptico, para afirmar públicamente que, por ser de sangre masculina, las lágrimas solo podían ser las de Cristo. Vaya cosas, ¿eh? Desde el 17 de junio de 1995, la estatua se exhibe en la parroquia de San Agustín, un pequeño pueblo en las afueras de Roma. Miles de peregrinos han venido a venerar a la Virgen de Civitavecchia y se han producido informes de curaciones. Marzo 1996, curaciones de la Virgen de Civitavecchia, una comisión teológica investiga el caso. Según el obispo Girolamo Grillo de Civitavecchia, Turín, Italia, han ocurrido más de 20 eventos extraordinarios desde que se dice que una estatua de María derramó lágrimas de sangre el año pasado.
Entre ellos se encuentran las curaciones de personas afligidas por el cáncer y la adicción a las drogas. Monseñor Grillo fue entrevistado por el diario La Estampa en el aniversario del fenómeno. Los hechos se atribuyen a la intercesión de la Madre de Dios. Monseñor Grillo informó que entre los muchos exvotos donde se encuentra la estatua, hay anillos de matrimonio como signos de matrimonios salvados y zapatitos como signos de niños que fueron curados. La estatua se origina en Medjugorje, en Herzegovina, en Yugoslavia, bueno, ex-Yugoslavia ahora ya. Se dice que lloró lágrimas de sangre en el jardín de un electricista en Pantano, cerca de Civitavecchia. Los informes han causado interés internacional. Una comisión teológica está investigando el caso. Se dice que la última vez que la estatua lloró fue el año pasado en manos del obispo. 20 de marzo de 2001. Un tribunal no encuentra engaño en la estatua que llora de la Virgen de Civitavecchia, que siguen atrayendo visitantes. Según informa Zenit, en Roma, un juez no encuentra pruebas de engaño en una estatua de la Santísima Virgen que testigos, incluido un obispo, dicen que llora sangre. Fabio Gregori, un trabajador de Civitavecchia, una ciudad cercana a Roma, había declarado públicamente que la estatua lloraba sangre en febrero de 1995. La estatua había sido traída a su casa por el sacerdote español Pablo Martín de Medjugorje. El caso recibió una amplia cobertura mediática y atrajo a miles de visitantes al jardín de la casa de Gregori, donde se colocó la estatua por primera vez, y luego a la iglesia cercana donde se la llevaron. Un grupo de defensa del consumidor, Codacons, junto con otro grupo, Teléfono, Antipaglio, denunciaron a Gregori ante el juez Carmine Castaldo de Civitavecchia. Gregori, electricista, fue acusado de asociación para delinquir, fraude y abuso de la credulidad de las personas. El juez dictaminó el lunes que no hubo engaño involucrado en el caso. El obispo Girolamo Grillo de Civitavecchia dijo: «Hace 6 años me enojé porque sentí que el magistrado se estaba metiendo indebidamente en cuestiones eclesiásticas. Sin embargo, no han encontrado nada y han tenido que cerrar el caso. Es una confirmación más, ofrecida por terceros que están arriba. Sospecha que tras el fenómeno de las lágrimas no hubo engaño. Hoy digo, esperemos que el mundo al menos le crea a la corte». El obispo Grillo admitió que inicialmente se mostró escéptico cuando escuchó por primera vez la historia de Gregori. Una semana después del anuncio del primer llanto, le dije al párroco que tomara un martillo y destruyera la estatuilla, dijo el obispo. Él la escondió encomendándosela al hermano del señor Gregori. Entonces yo me hice cargo de ella para aclarar el caso y la estatua lloró mientras la sostenía en mis manos. El obispo Grillo informa que un promedio de 3.500 peregrinos a la semana visitan la iglesia que alberga la estatua. En la iglesia se celebran 5 misas los sábados y 7 los domingos. El acusado también se mostró complacido. Estoy feliz de que el caso se haya cerrado, pero en conciencia debo decir que siempre estuve absolutamente en paz, subrayó Fabio Gregori. Estaba preparado para enfrentar una eventual sentencia siempre que pudiera defender la verdad hasta el final. El electricista recuerda los numerosos registros a los que fue sometida su vivienda. Sin embargo, nunca he sentido este asunto judicial como un peso, dijo. Mi vida como esposo y padre de familia no ha cambiado. Mi ser cristiano ha cambiado profundamente. La Congregación para la Doctrina de la Fe analiza el caso de la estatua que llora. A pedido del obispo Grillo, la Congregación del Vaticano está permitiendo que los fieles visiten la estatua. Además, se informó que la estatua fue venerada por el Papa Juan Pablo II. El obispo de Civitavecchia, Gerolmo Grillo, informó que en 1995, el mismo año en que la estatua de Medjugorje comenzó a llorar lágrimas de sangre, el Papa Juan Pablo II pidió que la estatua fuera llevada al Vaticano. Cuando la estatua fue llevada a la Santa Sede, Juan Pablo II veneró a la Virgen con gran reverencia, rezando ante la estatua y, después de su humilde oración, colocó una corona sobre la cabeza de la Virgen, corona que el mismo Papa trajo para la ocasión. Un sacerdote amigo compartió recientemente que él cree que San Francisco de Asís ocupa un lugar importante en la comprensión de Medjugorje. Él ve cuán cariñosamente los franciscanos, los párrocos de Medjugorje,
ministran y defienden este lugar de apariciones diarias con tanto amor y devoción, y creo que un día comprenderemos cuán profundamente están conectados San Francisco y los franciscanos con Medjugorje. Estos entrelazamientos de San Padre Pío y Medjugorje agregan más información para que reflexionemos. San Francisco de Asís y San Padre Pío, ustedes que llevaron las heridas de Cristo y cambiaron el mundo con su amor, ayúdennos a reflexionar y vivir los mensajes transmitidos por Nuestra Señora, nos están dando desde el cielo, para que nosotros también podamos vivir vidas totalmente dedicadas a Jesús y a su Santísima Madre. Pedimos que este sea el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya veis, vaya fenómenos, ¿no? Resulta que también Medjugorje es el lugar tan especial para muchos católicos, y ya veis qué tipo de asociación con esa estatuilla que llora sangre, bueno, que ha llorado sangre, y una vez más, vamos relacionando lo mismo con temas anteriores presentados en esta serie de puertas dimensionales, todos son fenómenos de espiritismo. Algunos han podido ser timos, pero otros, con las pruebas que hacen, parece ser que de timos no son, pero engaños satánicos sí. Y dicho esto, mirad esta página de San Pío de Pietrelcina. No es una web oficial, pero hace una recogida de muchas cosas que tienen que ver con el Padre Pío, y que ya os decía, si hasta aquí la cosa os ha podido sorprender, y a veces hasta pienso que aterrorizar, porque desde luego vaya cosas, preparaos para lo que viene ahora. Levitación. La levitación se puede definir como aquel fenómeno que una persona levanta de la tierra y queda suspendida en el aire. Tal fenómeno obviamente es un regalo dado por Dios a los místicos de la Iglesia Católica. San José de Copertino, por ejemplo, era famoso por el fenómeno de la levitación, y también el Padre Pío de Pietrelcina tenía tales dones. El Padre Pío fue visto a menudo por testigos mientras lo elevaban sobre la tierra. Y ahora mirad qué historia narran. En Bari, Italia, durante la Segunda Guerra Mundial, se encontraba el cuartel general del Comando General de las Fuerzas Aéreas Americanas. Se dice que muchos oficiales fueron salvados por el Padre Pío durante la guerra. Incluso el comandante general había sido testigo de un episodio asombroso. El oficial al mando estadounidense quería liderar un escuadrón de bombarderos para destruir un depósito de material de guerra alemán que se había ubicado en San Giovanni Rotondo. El general dijo: cuando los aviones estaban cerca del objetivo, sus hombres y él mismo vieron en el cielo un monje con las manos levantadas. Las bombas se habían desprendido solas y cayeron en los bosques. Los aviones habían cambiado de rumbo sin ser maniobrados por los pilotos ni por los demás oficiales. Todos se preguntaban quién era ese monje al que habían obedecido los aviones. Alguien le dijo al general: en San Giovanni Rotondo había un monje que hacía milagros, y él decidió que tan pronto como el país fuera liberado, habría ido a buscar si era el mismo monje que habían visto en el cielo. Después de la guerra, el general fue al monasterio de los capuchinos con algunos pilotos. Apenas entrando en la sacristía, el general se encontró frente a varios monjes, entre los cuales inmediatamente reconoció al monje que había detenido sus aviones. Era el Padre Pío. El Padre Pío caminó hacia él y cuando se le acercó le dijo: ¿eres tú el que quería matarnos a todos? Aliviado por la mirada y por las palabras del Padre, el general se arrodilló frente a él. Como de costumbre, el Padre Pío le habló en dialecto, pero el general estaba convencido de que el monje había hablado en inglés. Este fue otro regalo del Padre Pío. Los dos se hicieron amigos y el general, que era protestante, se hizo católico. Vaya historias, ¿eh? Y ahora cuando muchos creemos estar tan firmes en la fe, imaginaos ante una situación así, tan estrambótica, una cosa alucinante, esperpéntica, rara, con ganas. Está encontrándose al Padre Pío por entre los aviones en el cielo, por ahí volando, y mira por dónde hace que las bombas y los aviones vayan hacia otro lado.
Y ese general se queda alucinado por lo que ve, y él y otros, y decide, bueno, pues ya cuando esto acabe iré allí a ver si veo a... Y sí, lo vio, vaya que se lo vio, que hasta el mismo Padre Pío lo reconoce a él antes de que el otro diga nada. Y vaya lo que le llega a decir. Y encima se lo dice en un dialecto italiano, claro, y el otro lo entiende en su idioma, el inglés. Qué cosas, ¿no? ¿Os recuerda esto un poco lo que pasó con los discípulos en Pentecostés cuando hablaban a multitudes y cada uno lo entendía en su idioma? Bueno, pues mira por dónde además dice que era protestante y se hizo católico, y muy buenos amigos. Esto nos está preparando ya para algo. Cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús, ¿quién es el que no va a caer de lleno en esa trampa? Fijaos, si ya con el Padre Pío pasó esto, imaginaos cuando Él aparezca, ¿qué pasará con cada uno de nosotros? O nos aferramos firmemente a la fe, a la sana doctrina, y pasamos de nuestros sentidos, o estaremos perdidos. Pero la mayor parte del mundo, ¿qué va a creer? Y estoy poniendo de plazo lo último que va a pasar en plan tan impresionante, que es la venida de Satanás haciéndose pasar por Jesús. Pero es que antes habrá demonios que habrán hecho lo mismo. Y habrá milagros de espiritismo también brutales, y el catolicismo no va a ser menos porque va ligado a todo ello. Y la gente cada vez más dejará de ser atea y de creer en otras cosas y se pasará al catolicismo, incluido, ya veis quiénes, hasta protestantes, hasta adventistas. Sí, las trampas de Satanás, qué engaños tan bien hechos. Y cómo, desde luego, a la que uno se aparta un poco de la palabra de Dios, ya está sentenciado. Pero esto no acaba aquí, mirad. Esta es la historia del padre Ascanio. Estábamos esperando al Padre Pío que venía a confesar a los penitentes. La iglesia estaba llena y todos miraban la puerta por donde entraría el Padre Pío. La puerta quedó cerrada, pero de repente vi al Padre Pío caminando por encima de las cabezas de la gente. Llegó al confesionario, luego desapareció. Después de unos minutos comenzó a recibir a los penitentes. Yo no dije nada y pensé que estaba soñando, pero cuando lo encontré le pregunté, Padre Pío, ¿cómo lograste caminar por encima de las cabezas de la gente? Él respondió en tono de broma, te puedo asegurar, hijo mío, que es como caminar sobre el suelo. Bueno, las levitaciones del Padre Pío. Antes hemos visto a alguien también místico del catolicismo que también le sucedía lo mismo, que se dedicaba a hacer vuelos rasantes por encima de las cabezas de la gente en la iglesia. Si esto es cierto, una vez más, fijaos que estamos hablando de manifestaciones satánicas a tope, que esto de divino no tiene nada, pero que bien funciona para que tantos vean como una situación así, un milagro proveniente de Dios, y por tanto esa persona debe ser un santo, y por tanto lo que diga es cuestión divina. Pues ya está, ya te la ha pegado Satanás. Qué cosas, ¿eh? Pues imaginaos si los últimos engaños van a ser fuertes en este mundo, para que prácticamente toda persona sobre este planeta caiga embaucado por los poderes satánicos. ¿Os dais cuenta de cuánto debemos hacer para dar el mensaje auténtico, la sana doctrina y el mensaje del cuarto ángel al mundo entero? Porque si no la gente va a caer en el gran engaño como moscas. Y por eso tenemos el título del gran engaño nosotros, para que se den cuenta que tantas cosas hace Satanás para llevar a la gente a un objetivo que es su gran engaño, esa aparición de Satanás haciéndose pasar por Jesús y hundir en la perdición más absoluta a todo el mundo y encima levantarlos contra el pueblo de Dios que siga fiel a la verdad. Qué triste, ¿eh? Qué triste todo lo que ha pasado en la historia para llevar a tanta gente a la perdición a través de espiritismo disfrazado de cristianismo y lo que nos espera aún. Pero bueno, si todos vamos bien hasta el final con Cristo, podremos decir, Maranata 2031, y ser salvos. Dios os bendiga.